Bienvenidos a Refutando Disparates. Vamos al video. El capitalista, según Marx, es el dueño de los medios de capitalismo. Bueno, esta es la opinión sobre Marx de una persona que nunca leyó Marx, obviamente. Pero aprovechemos esto para explicar algo. Hay una gran diferencia justamente entre un capitalista y un pequeño capitalista, un pequeño propietario. Y justamente el pequeño propietario es aquel que tiene lo que él dice, un pequeño negocio de producción donde puede emplear a 2 o 3 personas. Entonces obviamente esa lectura básica que él hace, porque seguramente leyó Wikipedia o vio un video de alguien, es justamente la lectura que hay que hacer para entender el proceso básico, un medio de producción que te permite explotar la fuerza de trabajo. No entiendo cuál es la contradicción. En el concepto clásico de capitalismo o tradicional, el capitalista es el dueño de los medios de producción. Con lo cual, eso de que es para explotar a la fuerza de trabajo es absurdo. Si yo invierto en los medios de producción que vienen producto de mi sacrificio previo y contrato a alguien que previamente aceptará el salario que yo le ofrezco de forma voluntaria y sin coacción, no podemos hablar de explotación. Pero cuando hablamos de capitalismo hablamos de las grandes propiedades sobre los medios de producción. Y Marx hace una diferencia justamente con el pequeño productor y el pequeño burgués. Es aquel que tiene una maquinaria mínima o un medio de producción mínimo que le permite justamente sustentar su vida. Y quizá incluso llegar a tener empleados. Esta es una concepción clasista y absurda, como obviamente no podría ser diferente del resentido de Marx. El capitalista es aquel que ahorra e invierte, con independencia de su estatus. Quien tiene más y quien tiene menos lo decide los consumidores debido a su preferencia, decidiendo sobre los bienes y servicios que se le ofrecen según su valor subjetivo. Aclarando que solamente se puede hablar de empresas capitalistas, aquellas empresas que viven de ganar la preferencia de los consumidores compitiendo por ellas en base a calidad, servicio y precio, ofreciendo bienes y servicios que los consumidores pagarán o no en base a su valor subjetivo. Es que como el capitalismo tiende a la acumulación y al monopolio, la condena que tiene el pequeño burgués es justamente ser tragado por el gran capitalista. Entonces, incluso asumiendo que ese pequeño burgués fuera un capitalista, vamos a encontrarnos que rápidamente su negocio va a ser tragado por el monopolio. Porque el monopolio tiende justamente a destruir todos los negocios de la pequeña burguesía. Y la propiedad privada que ese pequeño burgués individual ha logrado acumular y le permite tener su pequeña tierra o su pequeño negocio, va a pasar en algún momento a ser parte del gran capital, de la gran propiedad. Y además, como el Estado actúa de la mano del monopolio, las políticas estatales como los impuestos y otras van a llevar justamente a constreñir esa propiedad para que ésta desaparezca. El capitalismo sí se trata de acumulación, o sea, ahorro, porque hay que hacer frente no solo a la depreciación, sino al deterioro de los bienes capitales. Hay que mantenerlos, o repararlos, o cambiarlos según sea el caso. Por ejemplo, si gracias a la creatividad empresarial nace un bien de capital más potente, sin ahorro previo, o sea, sin acumulación, no se puede adquirir este nuevo bien capital y seguir compitiendo en condiciones con las demás empresas. El capitalismo no tiene nada que ver con monopolio, ya que es un sistema que se basa en la libre competencia y en la propiedad privada, siendo un monopolio cuando en determinado mercado no se permite la competencia. La única institución que tiene la capacidad de restringir la competencia es el Estado, ya que ostenta con el monopolio de la fuerza y el monopolio de la ley. Además que se financia bajo una fuente casi que infinita derivada del robo legalizado llamado impuestos. Usted habla del viejo mercantilismo, hoy conocido como corporativismo, que es cuando las empresas compran privilegios al Estado precisamente para no competir, a expensas de otras empresas. Privilegios que no pudieran comprar si el Estado no los vendiera. El único sistema que destruye la creatividad empresarial y la competencia es el socialismo. En el sistema socialista, todo tiene que pasar porque se apruebe de manera centralizada. Desde el Estado se controla y se limita la competencia por razones ideológicas. Por ejemplo, justicia social, ya que se trata de planificar la economía en base a teorías antieconómicas, que a posterior destruyen el proceso de mercado
gracias a la permanente agresión a la propiedad privada y múltiples trabas al libre desarrollo de la función empresarial. No lo digo yo, lo dicen los hechos. El Estado es un monopolio. Es el Estado el que vende privilegios a unas empresas a expensas de las demás. Esto es lo que genera los distintos monopolios. Por ejemplo, las patentes. Lo que me da risa es que tú quieres apagar el fuego con más gasolina. Porque si el Estado es el que genera los distintos monopolios y el socialismo a priori es más Estado, o sea, más privilegios de uno sobre otro, esto supone más monopolio. Es con más libre mercado que no se generan los monopolios, porque supone que el Estado no interviene en la economía, con lo cual no impide la competencia. Y reitero que el capitalismo se basa en la libre competencia. A más competencia, menos generación de monopolio. Como los hechos lo demuestran. A más socialismo, o sea, más estatismo, esto es lo que genera los monopolios. Gracias a que hay más coacción, más impuestos, más controles, más regulaciones, más deuda, más inflación, o sea, más socialismo, más estatismo, esto provoca que haya menos oferta, lo que supone menos competencia. Y todo esto se traduce en más pobreza. Por eso es que el liberalismo, a pesar de que no pareciera, es justamente el resentimiento de la pequeña burguesía. Pero obviamente es un resentimiento que no comprende cuál es su situación real. Me dice un resentido socialista basado en el odio y en el resentimiento que divide en clases y habla de pequeños burgueses, que el liberalismo es el resentimiento de pequeños burgueses. La ignorancia es atrevida. Más bien el liberalismo es la defensa del individuo y sus derechos, de su propiedad, de su vida, de su libertad, con independencia de raza, sexo, orientación, religión, si es rico o si es pobre. Edúquese, amigo. Y cree que el problema es el Estado, entendiendo el Estado como socialismo, porque eso les han dicho las personas que esta gente estudia. Entonces justamente creen que ese Estado, que está atenta contra su propiedad, es socialista, cuando obviamente es el principio básico del capitalismo. La gran empresa y el Estado atentan contra el pequeño burgués para favorecer al monopolio. El Estado es el problema y el estatismo es socialismo, ya sea de su antigua definición, que es la colectivización de los medios de producción. Esto abre la puerta a la definición más contemporánea, que es la permanente agresión institucional a la propiedad privada, ya que esta es la única forma de colectivizar los medios de producción, mediante violencia, mediante coacción, misma coacción que impide el libre desarrollo de la función empresarial. Y todo esto se traduce en miseria, se traduce en pobreza. Aquí vemos un claro desconocimiento del compañero al poner al capitalismo como la colusión entre empresa y Estado, cuando son algunas empresas que, odiando la competencia, buscan a los políticos para que estos cuiden de la misma. Esto siempre se llamó mercantilismo de Estado y hoy se conoce como corporativismo de Estado. Eso no es capitalismo. El capitalismo es un mero sistema de producción basado en la libre competencia y en la tenencia de los medios de producción, que se materializa a través de los medios económicos y voluntarios, a través del ahorro e inversión, y que consiste en combinar bienes capitales y factores de producción en base a la creatividad empresarial que maduran en bienes y servicios que los consumidores aprueban o no mediante pago voluntario según su valor subjetivo. Y los pequeños burgueses van perdiendo su pequeña propiedad justamente y van cada vez siendo reducidos a la condición de proletarios. Él confunde un poco el trabajador autónomo con el pequeño burgués, pero en el ejemplo de una persona que tiene una pequeña empresa es justamente esto. En algún momento la va a perder frente al gran monopolio y va a pasar a pertenecer a la clase trabajadora. Y ese es el destino de la pequeña burguesía, que constreñida por el imperialismo, por el capitalismo y resentida, parece que está tendiendo hacia esta ideología liberal que la confunde porque la desorienta de cuál es el problema principal. Lo único que existe es trabajador autónomo, no existe pequeño burgués. Además, ¿qué es eso de pequeño burgués? Es una distinción clasista y envidiosa que haces tú referido a las personas que tienen un pequeño negocio. Además, que por envidioso y dogmático
te olvidaste de lo más importante. Los trabajadores, los pequeños y los medianos empresarios son mayoría en una economía, con lo cual precisamente han salido adelante gracias al sistema que promueve el respeto de la propiedad privada y el libre desarrollo de la función empresarial, el capitalismo. De hecho, tu cámara y tu plataforma con la que grabas existe gracias al capitalismo, que es el sistema que promueve la creatividad empresarial y la innovación. No como el socialismo, que fomenta la división, fomenta el resentimiento, fomenta la envidia, fomenta la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados, destruye los beneficios empresariales, destruye el proceso de mercado, destruye la libertad en general, luego hace un muro para fusilar a quien quiere escapar de la pesadilla, para que vengan estafadores a decirnos que eso no era verdadero socialismo y que estamos confundidos. El problema principal es la falta de libertad, es la falta de respeto a la propiedad privada, falta de promoción al libre desarrollo de la función empresarial para que se cree la información empresarial que se transmite en base a actos libres, para que en base a esta información se pueda coordinar los individuos, pueden ajustar los individuos en base a un proceso de mercado y dar paso a la resolución de los problemas, a la satisfacción de nuestras necesidades, al progreso social y económico que supone. Esto lo niega el socialismo, ya que es violencia, esclavitud, coacción, pobreza, miseria, es estatismo. No te dejes engañar. Soy ice, frío, hielo. Llego al bloque y me congelo. Real, reconoce real. Yo real nací, real me muero. Como Marcelo, del suelo al cielo. Todo lo que me